luz de su palabra. Que Dios bendiga a cada uno de aquellos que están escuchándonos y a cada uno de los que están mirándonos a través de esta herramienta. Damos gloria al Señor que nos permite volver a tener un estudio más de la serie que hemos titulado Lo Yo Soy de Cristo en el Evangelio de Juan. Hoy corresponde estudiar Yo soy la puerta. Así que le pedimos al Señor que nos guíe y que usted pueda ser bendecido, igual como yo he sido bendecido al estudiar estos Yo soy de Cristo. En esta hora queremos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 1 al 10, para ver la declaración de Cristo, yo soy la puerta. Vamos a pedirle a mi amada esposa que pueda leernos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 1 al 10. Amén. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Que Dios nos dé luz y que podamos entender el mensaje de Dios en esta hora. Para nosotros comprender el capítulo 10 que hemos leído en este momento, es necesario que podamos ver el texto del capítulo 10 a la luz del contexto del capítulo 9 del Evangelio de Juan. Un capítulo antes, porque es bueno que recordemos que la Biblia en su inicio no estaba dividida por capítulo y versículo, sino que era un rollo, un todo. Por lo tanto, lo que Jesús está hablando en el capítulo 10 viene de lo que se desprende del capítulo 9. ¿Qué estaba pasando en el capítulo 9? Muchos deben recordar aquella sanidad que hizo Cristo a un joven que había nacido ciego. Se conoce como el ciego de nacimiento. Eso pasó en el capítulo 9. Jesús se encuentra en el capítulo 9 con un ciego de nacimiento. Él le devuelve la vista. Y entonces, como era la costumbre en ese tiempo, el que era sanado tenía que ir a lo que se llamaba el Sanedrín, que venía siendo como la corte de ese tiempo. Allí en el Sanedrín
estaba compuesto por unos 70 ancianos y estaban los fariseos. El joven se presenta ante ellos y ellos cuestionan la sanidad de este joven porque Jesús lo había sanado un día sábado. Y los fariseos guardaban la costumbre de la ley que el sábado era el día de reposo y que no se podía hacer nada. En vez de ellos alegrarse al ver que este joven que era ciego, que había nacido ciego, ellos mejor se molestaron, cuestionaron al muchacho, cuestionaron a los padres del muchacho y al final lo expulsaron de la sinagoga. Después de haber sido expulsado de la sinagoga, este joven se encuentra con Jesús ya con la vista. Recordemos que cuando él tuvo el primer encuentro con Cristo era ciego. Por lo tanto, él no había conocido a Jesús. Cuando se encuentra con Jesús en los capítulos finales, o mejor dicho, en los versículos finales del capítulo 9, entonces Jesús habla con él y le dice, ¿tú me conoces? Él le contesta que ahora te conozco. Jesús le dice, ¿cree en mí? El joven le dice que él creía en Jesús. Entonces, este joven no solamente había sido sanado de su problema de la vista, sino que ahora al encontrarse con Cristo y decirle a Cristo que él creía en Cristo, había pasado de tener la oscuridad natural, ya veía, pero también de la oscuridad espiritual, tenía la luz espiritual y sabía que Jesucristo era el Mesías que estaban esperando. En ese contexto es que en el capítulo 10 Jesús sigue hablando con la misma audiencia que tiene, con lo mismo oyente que tiene en el capítulo 9, que son los fariseos, el joven que había sido sanado, los hebreos y sus discípulos. En este contexto es que Jesús da esta tremenda declaración en el capítulo 10, versículo 7, y dice, yo soy la puerta. Queremos entonces, ya sabiendo cómo ocurrió esto, desglosar lo que es los versículos del 1 al 10 que ya leímos. En el capítulo 10, versículo 1, queremos volver a leer, por favor. de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Yo quiero leer también para ver cómo dice la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Jesús empieza en el capítulo 10, versículo 1, diciendo, de cierto, En los tiempos bíblicos habían varias reglas gramaticales, y esta era una de ellas. Cuando se decía de cierto, se estaba queriendo transmitir que lo que se iba a hablar era muy importante y que había que prestarle mucha atención. Jesús empieza diciendo en versículo 1, de cierto digo, y habla acerca del redil de las ovejas. Para los oyentes a los cuales Cristo le estaba hablando, conocían muy bien lo que era un redil. El redil de las ovejas no era más que un lugar donde los pastores, después que llevaban a las ovejas a alimentarla
al campo, la traían en la noche a la ciudad y la entraban al redil para guardarla. El redil en la ciudad estaba hecho de piedra, pero no tenía techo. Y tenía un portero que estaba cuidando la puerta en la noche para que el pastor descansara. Jesús dice, el que entra por otro lugar que no es la puerta, quería decirle, el que sube por las paredes, trepa, como leímos, porque habían ladrones en ese tiempo que se subían por la parte de atrás, por las paredes, y entraban para robarse las ovejas. Ellos le cortaban el cuello, la amarraban y otro que estaba afuera la alaba y de esa manera se robaban las ovejas. Por eso es que dice Cristo, el que sube por otro lado al redil de las ovejas, ladrón es. Queremos poder seguir leyendo el versículo 2 y 3. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Eso está diciendo Cristo. El que entra por la puerta es el verdadero pastor de las ovejas. Y después que está dentro, y esto a mí me impacta mucho, dice que después que está dentro del redil, el pastor de las ovejas la llama. Y dice que ella oye la voz. Él la saca y ella lo sigue. Versículo 4 y 5. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto es muy importante, lo que dice el versículo 4. Después que el pastor saca las ovejas del redil, dice que las ovejas le siguen porque conocen la voz del pastor. El pastor va delante de las ovejas y ellas lo siguen. ¿Por qué el pastor va delante de las ovejas? Él va delante porque las ovejas tienen algunas características. Y está hablando aquí de las ovejas, el animal. Las ovejas, la vista es muy corta. Las ovejas casi no ven, pero tienen desarrollado muy bien el olfato y tienen desarrollado el oído. Por eso el pastor, en vez de echarla por delante, quien va delante de ellas es el pastor, para que ellas sigan al pastor y él ir cuidándola para que no le pase nada en el camino. Asimismo, Cristo como nuestro pastor y el pastor de todos aquellos que han entregado su vida a él, Cristo va delante de sus ovejas, cuidándola, protegiéndola, guiándola para que el enemigo no pueda tocarla, no pueda hacerle nada. Pero dice el versículo 5 que al que no es pastor, las ovejas no oyen su voz. Aquellos que llaman las ovejas, pero no son sus pastores, la oveja no le siguen. Y en este tiempo también podemos decir que hay muchos falsos pastores, pero las verdaderas ovejas de Dios no escuchan a los falsos pastores. Hay muchos que están predicando un falso evangelio, queriendo robar
las almas de los hombres y apartarlo de Dios. Pero aquellos que son ovejas de Cristo saben distinguir cuando están hablándole la verdad basada en el Evangelio de Dios o cuando no le están hablando la verdad. Por eso dice la palabra que la oveja oye la voz del pastor y ellas siguen a su pastor. Vamos a pasar al versículo 7 y 8 para seguir desarrollando lo que Cristo está hablando en estos versículos. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí Jesús entonces da esta gran declaración: yo soy la puerta. Los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores eran, pero las ovejas no le escucharon. Aquí Cristo, cuando dice yo soy la puerta, es importante poder conocer en las costumbres judías, la costumbre pastoril. Había un redil en la ciudad que cuando el pastor venía del campo lo entraba allí, entraban las ovejas, pero en el campo había otro tipo de redil. Cuando el pastor no podía regresar con las ovejas a la ciudad, le cogía la noche en el campo, venía la noche sobre ellos, entonces ellos guardaban, protegían las ovejas en este redil en el campo, que diferente al redil de la ciudad, que era hecho en piedra, en el campo el redil era hecho en madera. Tenía el hueco de la puerta, pero a diferencia al de la ciudad, que tenía una puerta y un portero, aquí en el campo tenía el redil el hueco de la puerta, pero no tenía la puerta. Cuando Jesús está diciendo yo soy la puerta, está refiriéndose y haciendo una comparación con aquellos pastores en el campo que cuando guardaban sus ovejas en el redil, al redil no tener puerta, el pastor venía siendo la puerta misma para las ovejas. Porque el pastor lo que hacía era que se acostaba, se atravesaba de manera horizontal en el hueco de la puerta. De tal manera que si las ovejas, algunas de ellas querían salir, tenían que pasar por encima del pastor y el pastor despertaba y la cuidaba. También existían lo que era el peligro en el campo de las fieras. Y si alguna fiera venía, llámese un león, otro tipo de fiera, a entrar para comerse las ovejas, tenían que pasar por encima del pastor y el pastor despertaba y defendía sus ovejas y peleaba con las fieras del campo. Eso fue lo que David le dijo al rey Saúl cuando David estaba para ir a pelear con Goliat. Muchos conocen esa historia. Cuando David iba a pelear con Goliat, le dijo al rey: Rey, tu siervo cuando era muchacho era pastor de oveja, y cuando venía una fiera a querer comérsela, yo peleaba con el león y se la quitaba de la boca y mataba el león. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo cuando le dice
a esta gente a los cuales Él está hablando, yo soy la puerta, le está diciendo, yo cuido mis ovejas, yo libro mis ovejas están siendo cuidadas por mí, así como los pastores cuidan las ovejas, que es el animal en el campo. Esto es, amados que me están escuchando, una metáfora, una comparación que está haciendo Cristo del pastor de las ovejas con él que era el pastor de las almas. Entonces dice, los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores eran, pero las ovejas no oyeron su voz. Cuando Cristo dice que los que vinieron antes de él eran salteadores y ladrones, se está refiriendo a los que se hacían pasar por él antes de él venir. Todos recordamos, y los que han leído saben, que en el Antiguo Testamento se dieron las profecías acerca del Mesías que habría de venir. Al final del Viejo Testamento o el Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, donde termina el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento, de Malaquías hasta la venida de Cristo, hay un periodo que se llama el periodo intertestamentario, que abarcó unos 400 años entre el libro de Malaquías y la venida de Cristo. En ese tiempo era el tiempo de los macabeos. Recordemos que el pueblo de Dios, los judíos, Israel, había sido subyugado por muchas naciones. Ellos fueron subyugados por los persas, por los babilónicos, los reyes de Babilonia, también por los griegos. Y cuando Cristo llega, estaban siendo subyugados por los romanos. En ese periodo donde estaban los macabeos, en esos 400 años que se le llaman también los 400 años de silencio, había mucha revuelta. De acuerdo al historiador Josefo, del año 10 al año 5 antes de Cristo, hubieron unas 10,000 revueltas. En esa revuelta, tratando de que volviera a ser libre Israel, se levantaban grupos y cada líder de esos grupos se hacía llamar el Mesías para que el pueblo lo siguiera, ya que el pueblo erradamente pensaba que el Mesías que habría de venir iba a ser un Mesías político, militar, que venía a liberarlo del yugo de las potencias extranjeras. Pero en el Nuevo Testamento vemos también que están los fariseos, los falsos, que no creían en que Cristo era el Mesías prometido. De esto es que Cristo está diciendo en el versículo 8, los que vinieron antes de mí, ladrones, salteadores, eran, pero las ovejas no lo siguieron. Por eso es que el Señor, en el mismo capítulo 10, pero versículo 11, dice acerca de él, el buen pastor su vida da por sus ovejas. En este capítulo 10, versículo 11, el mismo Cristo dice que Él es el buen pastor y que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y sabemos
que Cristo, como el buen pastor, dio su vida en la cruz del Calvario para que todos aquellos que crean en Él, sus pecados sean perdonados y entonces pasan a ser ovejas de Dios. Él entregó su vida por ti y por mí para salvarnos no solamente de los falsos mesías, sino para salvarnos de la oscuridad que se encuentra este mundo. De esa manera, conociendo estos datos y entendiendo mejor lo que Cristo dice acerca de yo soy la puerta, leemos el versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En el versículo 9, Jesús sigue hablándole a esta multitud y le dice, yo soy, nuevamente, vuelve y habla y dice, yo soy. Una declaración, cuando Cristo dice yo soy, está diciendo yo soy Dios, yo soy igual a Dios. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Ahora usted no se pregunta, ¿por qué Jesús nos dijo? ¿Por qué Jesús, en vez de decir yo soy la puerta, por qué Él no dijo yo soy una puerta? ¿Por qué? Porque Jesús es la única puerta que da entrada al reino de Dios. Por eso dice, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. ¿Salvo de qué? Aquel que entra a través de Cristo a la salvación eterna, Cristo le promete salvarlo del infierno mismo. Cristo lo salve de la oscuridad, de la tiniebla de este mundo. Cristo le da seguridad. El que por mí entra será salvo. Y saldrá, dice el versículo 9, y encontrará pasto. Recuerde usted que me está escuchando, que me está mirando, que en el redil de las ovejas, el pastor entraba a las ovejas después que las ovejas eran alimentadas. Luego, en la mañana, sacaba sus ovejas y las llevaba a comer pasto al campo. En Cristo, aquellos que han entregado su vida a Él, Él es el pastor de tu alma. En Él tú tienes alimento seguro. Entrará y será salvo y saldrá. Eso habla de libertad. Y saldrá y será alimentado por pasto. Ahora bien, ¿cuál es el pasto que Cristo le promete a sus ovejas? El pasto que está hablando aquí Jesucristo es la palabra de Dios. El único alimento que necesita un hijo de Dios, una hija de Dios, el alimento espiritual que puede llenar su alma, está en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso es que Cristo dice, entrará, será salvo, saldrá y comerá pasto. El pasto que habla aquí es la bendita palabra de Dios. Por eso es que todo cristiano tiene que leer la Biblia día tras día, día tras día. Tú quieres escuchar la voz de Dios, tú quieres ser alimentado. Abre la Biblia y escucha su voz y tu espíritu será alimentado y será fortalecido para estar en este mundo lleno de tiniebla y lleno de maldad. Él es el pastor que da seguridad a todos aquellos que hemos creído en Él. Y ya concluyendo, quiero leer el último versículo de este texto, que es el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo sigue hablando y dice, el ladrón no viene si no es para matar, para destruir, para robar. Pero yo vine, dice Jesús, pero yo vine para dar vida y vida abundante. Dice que el ladrón vino a matar y a destruir y a robar. En este versículo yo quiero hacer una declaración porque he escuchado muchas veces hablar de este versículo y literalmente dicen aquí esto es Satanás. Ahora bien, literalmente Jesús sigue hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros, de esos fariseos que vinieron para robar las ovejas, para matar las ovejas y para destruir las ovejas de Cristo. Ellos, de eso es que habla el versículo 10. Ahora bien, se puede hacer una aplicación y decir que detrás de todo esto está la mano de Satanás. Y de esa manera estamos haciendo una exégesis clara del versículo 10. Contrario al enemigo que vino para matar, para destruir, para robar, Jesús dice, yo vine para dar vida y vida abundante, una vida completa. Aquellos que quieren tener vida solo tienen que reconocer que a diferencia de otros, Cristo vino a dar la verdadera vida. Y esta vida que habla Cristo es la vida espiritual, porque todos los que me están escuchando y todos los que me están viendo están vivos. ¿Y por qué Jesús entonces le habla a aquellos que están vivos de vida? Porque la vida que ofrece nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la vida eterna, una vida abundante en Él. Yo he escuchado mucho hablar acerca del Salmo 23 y con esto quiero concluir. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto, Él me pastoreará y en aguas de reposo me hará descansar. Tú quieres que Él sea tu pastor, como el pastor que habla en el Salmo 23. Deja pastorear tu alma y entrega tu vida a Cristo para que tenga vida eterna. Que Dios te bendiga y que el Señor produzca a través de esta palabra vida en aquellos que están muertos espiritualmente, y aquellos que tienen la vida de Cristo pueda producir un anhelo de seguir adelante con gozo, sabiendo que hay un pastor que pastorea a sus ovejas. Que Dios añada bendición a esta palabra y que Dios te guarde.